Cuando abrí la puerta de mi casa de playa, después de 5 meses de ausencia, lo que vi me dejó sin aliento. Pero para entender ese momento, debo retroceder al día en que todo comenzó, al día en que perdí mi vuelo y tomé una decisión que cambiaría todo. Me llamo Margarita y tengo 61 años. Ese día de marzo estaba en el aeropuerto, lista para tomar un vuelo que me llevaría a casa de mi hermana en el norte, donde pasaría los próximos 3 meses ayudándola a recuperarse de una operación. Había llegado temprano, como siempre hago, pero el tráfico imprevisto y un error con la documentación hicieron que perdiera mi vuelo por apenas 10 minutos. Me senté en la terminal del aeropuerto, frustrada y cansada, esperando el siguiente vuelo que saldría hasta el día siguiente. Fue entonces cuando la vi. Era una mujer joven, no mayor de 25 años, sentada en un rincón cerca de la salida del aeropuerto. Llevaba ropa que había visto mejores días, y en sus brazos sostenía un bebé envuelto en una manta desgastada. Su rostro era hermoso a pesar del cansancio que lo marcaba, y había algo en sus ojos que me recordó a alguien, aunque no podía precisar a quién. La observé durante unos minutos. Vi cómo mecía suavemente al bebé, cantándole una canción silenciosa. Vi cómo otros pasajeros la miraban y luego desviaban rápidamente la vista, como si su presencia fuera un recordatorio incómodo de realidades que preferían ignorar. Algo en mi interior se movió. Tal vez fue la frustración de haber perdido mi vuelo. Tal vez fue la soledad que había estado sintiendo últimamente, especialmente desde que mis propios hijos se habían distanciado. O tal vez fue algo más profundo, algo que había estado creciendo en mí durante los últimos meses, desde que recibí el diagnóstico que cambió mi perspectiva sobre todo. Me levanté y caminé hacia ella. Cuando me acerqué, levantó la vista con cautela. «Disculpa», dije suavemente. «¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda?» Sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatamente. «Estoy bien, gracias», respondió, pero su voz temblorosa decía lo contrario. «¿Cómo se llama el bebé?», pregunté, sentándome a una distancia respetuosa. «Emma», dijo, mirando a su hija con un amor tan puro que me partió el corazón. «Tiene 3 meses. Es hermosa. ¿Tienes dónde quedarte esta noche?». La joven negó con la cabeza, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. «Perdí mi trabajo hace 2 meses. No pude pagar el alquiler. He estado moviéndome de lugar en lugar. A veces me quedo en refugios, pero están tan llenos». No lo pensé 2 veces. Tal vez debía haberlo hecho. Tal vez debía haber sido más cautelosa, pero algo en mi interior me decía que esto era importante, que este encuentro no era casualidad. «Tengo una casa de playa», dije. «Está vacía. Iba a estar fuera 3 meses visitando a mi hermana. Puedes quedarte allí, tú y Emma, sin costo, sin condiciones». La joven me miró como si acabara de decir algo en otro idioma. «¿Qué? No puedo aceptar eso». «¿Por qué no? La casa está vacía. Mejor que alguien la use, que esté cuidada, y claramente necesitas un lugar seguro para tu bebé, pero ni siquiera me conoce. ¿Por qué haría algo así por una extraña?». Fue una buena pregunta, una que ni yo misma podía responder completamente en ese momento. Porque todos necesitamos ayuda a veces, y porque puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué no? Me presenté apropiadamente. Ella se llamaba Lucía. Su historia era complicada, llena de decisiones difíciles y circunstancias desafortunadas que la habían llevado a estar sentada en ese aeropuerto con su bebé, sin hogar. Le di las llaves de mi casa de playa esa misma noche, junto con instrucciones de cómo llegar y algunos números de contacto en caso de emergencias. Vi la gratitud en sus ojos, mezclada con incredulidad, como si estuviera esperando que en cualquier momento le dijera que era una broma. «Cuida bien de la casa», le dije. «Y sobre todo cuida bien de Emma. No sé cómo agradecerle esto, señora Margarita. No necesitas agradecerme, solo promete que cuando estés en posición de ayudar a alguien más, lo harás». Ella asintió, sosteniendo las llaves como si fueran el tesoro más precioso del mundo. Al día siguiente, tomé mi vuelo hacia el norte, hacia la casa de mi hermana. No le conté lo que había hecho. Sabía que se preocuparía, que me diría que había sido imprudente. Tal vez tenía razón. Pero algo en mi interior me decía que esta decisión, impulsiva como fue, era la correcta. Lo que no podía saber entonces era que un temporal severo golpearía la región donde vivía mi hermana 2 semanas después de mi llegada.
Caminos bloqueados, vuelos cancelados, infraestructura dañada. Lo que iba a ser una estancia de 3 meses se convirtió en 5. Durante ese tiempo, intenté contactar a Lucía varias veces, pero los números que me había dado no funcionaban. La preocupación crecía en mí. ¿Estaría bien? ¿Estaría cuidando la casa? ¿Habría tomado ventaja de mi generosidad? Finalmente, después de 5 largos meses, pude regresar. Tomé un taxi desde el aeropuerto directamente a mi casa de playa, mi corazón latiendo con una mezcla de anticipación y aprensión. Cuando el taxi se detuvo frente a mi casa, lo primero que noté fue que el jardín estaba impecablemente cuidado, mejor de lo que yo misma lo había mantenido. Las flores que había plantado años atrás, pero que había descuidado ahora, florecían vibrantes. Pagué al taxista y caminé hacia la puerta principal, mis manos temblando ligeramente mientras insertaba la llave. La puerta se abrió suavemente, y lo que vi dentro me dejó completamente pálida. La casa que había dejado hacía 5 meses era apenas reconocible, no porque estuviera destruida o abandonada, sino por todo lo contrario. Estaba transformada en un hogar verdadero, lleno de vida y cuidado, de una manera que yo misma nunca había logrado. Las paredes que había dejado desnudas ahora tenían fotografías cuidadosamente enmarcadas. No eran fotos de Lucía o de Emma, sino las mías propias, las que había guardado en cajas en el armario durante años porque me dolía demasiado mirarlas. Fotografías de mis hijos cuando eran pequeños, de mi difunto esposo, de momentos familiares que parecían pertenecer a otra vida. Los muebles que había cubierto con sábanas blancas estaban descubiertos, limpios y relucientes. Los pisos de madera brillaban. Las ventanas, que siempre había mantenido cerradas, estaban abiertas dejando entrar la brisa del mar. El aire olía a limpio, a flores frescas, a vida. «Hola», llamé, mi voz temblorosa. «¿Lucía?» Escuché movimiento en la cocina. Lucía apareció en el umbral, con Emma en sus brazos. La bebé había crecido considerablemente en 5 meses. Sus ojos ahora enfocaban con claridad, y cuando me vio, sonrió. Pero fue Lucía quien me dejó sin palabras. Ya no era la mujer demacrada y desesperada que había conocido en el aeropuerto. Había ganado peso saludable, su piel tenía color, sus ojos brillaban. Se veía feliz. «Señora Margarita», dijo, su voz mezclando alivio y nerviosismo. «Pensé que no regresaría nunca. Intenté llamarla tantas veces, pero...» «Mi teléfono se dañó durante el temporal», expliqué, todavía mirando alrededor de mi casa transformada. «Lucía, ¿qué hiciste aquí?» Ella bajó la mirada, mordiéndose el labio. «Espero que no esté molesta. Sé que dijo que podía quedarme, pero tal vez me excedí. Yo solo quería cuidar la casa. Quería que cuando regresara viera que no había abusado de su confianza. No estoy molesta», dije rápidamente, aunque mi voz sonaba extraña incluso a mis propios oídos. «Estoy sorprendida. La casa se ve hermosa, mejor de lo que jamás la mantuve yo misma». Lucía sonrió tímidamente. «Encontré trabajo, en la cafetería del puerto. El dueño es muy amable, me deja llevar a Emma conmigo. No paga mucho, pero es suficiente. He estado ahorrando para encontrar mi propio lugar. No quería abusar de su generosidad más tiempo del necesario». Me senté lentamente en el sofá, mis piernas repentinamente débiles. No era solo por la sorpresa de encontrar la casa así. Era también por el cansancio profundo que había estado cargando, el peso de los últimos meses que finalmente me alcanzaba. «¿Se encuentra bien?», preguntó Lucía preocupada. «Se ve pálida. Déjeme traerle agua». Desapareció en la cocina y regresó con un vaso de agua fresca. Me lo bebí agradecida, notando que incluso los vasos estaban más limpios de lo que recordaba haberlos dejado. «Cuéntame», dije finalmente. «Cuéntame qué pasó estos 5 meses». Lucía se sentó frente a mí, Emma jugando con sus dedos. Al principio no podía creer que esto fuera real. Pensé que en cualquier momento alguien vendría a decirme que había un error, que tenía que irme. Pero nadie vino. Y poco a poco comencé a sentir que tal vez merecía esta oportunidad. «Por supuesto que la merecías». Encontré ese trabajo en la cafetería la segunda semana. El dueño, don Alberto, vio que llevaba a Emma conmigo buscando empleo. Me ofreció trabajo en el acto. Dijo que su propia hija había pasado por tiempos difíciles y que él entendía. Me paga justamente y es paciente cuando Emma necesita atención. Escuché cómo Lucía describía sus días.
trabajando en la cafetería, cuidando a Emma, limpiando y mejorando mi casa poco a poco. Había usado su primer pago para comprar pintura y reparar una gotera que yo ni siquiera sabía que existía. Su segundo pago lo usó para arreglar el jardín, plantando las flores que ahora florecían tan hermosamente. «Pero esto es su casa», continuó. «Y ahora que ha regresado, Emma y yo nos iremos. Solo necesito unos días para encontrar algo». «No», la interrumpí. «¿Qué? No tienes que irte. No inmediatamente. Quédate el tiempo que necesites para estabilizarte completamente». Lucía me miró con ojos llenos de lágrimas. «¿Por qué es tan amable conmigo? Ni siquiera me conoce». Esa pregunta de nuevo. Y esta vez, con 5 meses de reflexión a mis espaldas, tenía una respuesta más honesta. Porque ya no me queda tanto tiempo, Lucía. Y quiero que el tiempo que me quede importe». Ella frunció el ceño confundida. «¿Qué quiere decir con que no le queda tanto tiempo?» Respiré profundamente. No había planeado decirle esto. No había planeado decírselo a nadie todavía. Pero las palabras salieron de todas formas. Hace 8 meses me diagnosticaron una condición seria. Los doctores me dieron entre 1 y 2 años. Tal vez menos, tal vez un poco más, pero no mucho más. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Emma pareció quedarse quieta, como si entendiera que se había dicho algo importante. «Dios mío», susurró Lucía. «Lo siento tanto. ¿Sus hijos lo saben?» Y ahí estaba, la pregunta que me había estado atormentando durante meses. No, no se lo he dicho. ¿Por qué no? Porque no estamos cerca. Hace años que no lo estamos. Y no quiero que vuelvan a mi vida solo por culpa, solo porque se están acabando el tiempo. Si van a estar en mi vida, quiero que sea porque realmente quieren estarlo». Lucía me miró con una mezcla de compasión y comprensión que me sorprendió viniendo de alguien tan joven. «Entiendo ese sentimiento, más de lo que imagina». «¿En serio?» Mi propia madre, cuando quedé embarazada de Emma, me dijo que era una decepción, que había arruinado mi vida y la suya. No quiso ayudarme, ni siquiera quiso conocer a Emma. Dijo que cuando recuperara el sentido común, podría volver, pero solo si dejaba atrás ese error. El dolor en sus ojos era palpable. «Lo siento mucho, Lucía». «Yo también, pero también aprendí algo, que la familia no siempre es la que nace contigo. A veces es la que eliges, la que te elige, como don Alberto en la cafetería, que me trató con más bondad que mi propia madre, como usted, que me entregó las llaves de su casa cuando era una completa extraña». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Durante años me había aferrado a la idea de que la familia biológica era sagrada, que debía mantener la conexión con mis hijos sin importar qué. Pero tal vez estaba equivocada. «Cuéntame sobre tus hijos», dijo Lucía suavemente, como si pudiera leer mis pensamientos. «Si no le molesta». Me levanté y caminé hacia las fotografías que ella había enmarcado. Ahí estaban, Daniel y Sofía, mis 2 hijos, capturados en momentos de inocencia y alegría que parecían pertenecer a otra vida. Daniel tiene 35 años ahora. Sofía, 32. Los crié sola después de que su padre murió cuando ellos eran adolescentes. ¿Cómo sucedió? Si no es muy doloroso hablar de ello. Mi esposo Tomás era pescador. Una tormenta inesperada. Su barco nunca regresó. Pasé mis dedos sobre una fotografía de Tomás con los niños. Fue devastador. Pero pensé que al menos nos teníamos el uno al otro, los 3 contra el mundo. ¿Qué pasó? Me senté de nuevo, sintiendo el peso de los años y los arrepentimientos. Trabajé 3 empleos para mantenerlos en la escuela, para darles las oportunidades que su padre habría querido que tuvieran. Me sacrifiqué todo, mi tiempo, mi energía, mis propios sueños. Pensé que entenderían, que apreciarían lo que estaba haciendo. ¿Y no lo hicieron? Oh, en su momento sí. O al menos eso parecía. Pero cuando crecieron, cuando se fueron a la universidad, cuando construyeron sus propias vidas, algo cambió, o tal vez siempre estuvo ahí, y yo no quise verlo. Emma comenzó a inquietarse. Lucía la meció suavemente, mientras me animaba a continuar con la mirada. Daniel se casó con una mujer de una familia adinerada. Linda. Es una buena persona, supongo, pero siempre me hizo sentir como si no fuera suficiente. Como si mi educación limitada, mi trabajo modesto, mi casa simple fueran vergonzosos. Las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas más cortas. ¿Y Sofía? Sofía es diferente. No es que me rechace abiertamente,
Solo se fue, literalmente. Se mudó al extranjero hace 5 años. Dice que está construyendo su carrera, que está ocupada, y estoy segura de que es verdad. Pero a veces siento que la distancia geográfica es solo una excusa para la distancia emocional que ya existía. ¿Les has dicho cómo te sientes? No. ¿Cómo podría? Ellos tienen sus propias vidas, sus propios problemas. No quiero ser la madre necesitada que se queja de que sus hijos adultos no la visitan suficiente. Lucía me miró con una intensidad que me sorprendió. Señora Margarita, con todo respeto, eso es exactamente lo que debería hacer, especialmente ahora, con su diagnóstico. Tienen derecho a saber, tienen derecho a decidir si quieren estar presentes en su vida mientras todavía pueden. ¿Y si eligen no estarlo? ¿Y si les da igual? Entonces al menos sabrá la verdad, y podrá pasar el tiempo que le queda sin la falsa esperanza de que las cosas cambiarán mágicamente. Sus palabras eran duras pero honestas, y tal vez eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. ¿Sabes?, dije, mirándola con nueva apreciación. Para alguien tan joven, eres muy sabia. El sufrimiento tiene una manera de envejecerte rápidamente, respondió con una sonrisa triste. Pero también te enseña lo que realmente importa. Y lo que importa, señora Margarita, es la verdad, la honestidad, incluso cuando duele. Tienes razón, pero no estoy lista todavía, no para decirles sobre mi condición. Primero necesito entender por qué nos distanciamos. Necesito intentar reconstruir algo antes de revelar que se está acabando el tiempo. ¿Y cómo planea hacer eso? Fue una excelente pregunta. Una que me había estado haciendo a mí misma durante meses sin encontrar respuesta. Pero ahora, sentada en mi casa transformada, hablando con esta joven madre que había mostrado más gratitud y cuidado hacia mí en 5 meses que mis propios hijos en años, una idea comenzó a formarse. Voy a invitarlos a venir, a pasar tiempo aquí, en la playa. Diré que es importante, que necesito hablar con ellos, y luego veré qué pasa. ¿Y si dicen que están ocupados? ¿Qué harás entonces? Entonces tendré mi respuesta, ¿no? Sabré exactamente dónde estoy en sus prioridades. Lucía asintió lentamente. ¿Quiere que Emma y yo nos vayamos antes de que vengan? Para que tenga privacidad. No, respondí inmediatamente. No, quiero que estés aquí. De hecho, creo que necesito que estés aquí. Como testigo, tal vez, o como apoyo, o simplemente como recordatorio de que la bondad todavía existe en el mundo. Entonces nos quedaremos, prometió Lucía, el tiempo que necesite. Esa noche, después de que Lucía se retiró a dormir con Emma en la habitación de huéspedes que había convertido en un espacio acogedor para ellas, me senté en el porche mirando el océano. La luna se reflejaba en el agua, creando un camino de luz que parecía llevar a ninguna parte y a todas partes al mismo tiempo. Tomé mi teléfono y miré los contactos de mis hijos. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que realmente hablamos? ¿Desde la última vez que tuvimos una conversación que no fuera superficial e incómoda? Decidí empezar con Daniel. Marqué su número con dedos temblorosos. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. «Mamá, ¿está todo bien?» Su voz sonaba preocupada, pero también ligeramente molesta, como si mi llamada fuera una interrupción. «Hola, hijo. Sí, todo está bien. Solo quería escuchar tu voz». «Oh». Hubo una pausa incómoda. «Estoy en medio de una cena con clientes, mamá. ¿Es urgente?» Por supuesto que estaba ocupado. Siempre estaba ocupado. «No, no es urgente, pero hay algo que me gustaría hablar contigo, en persona. ¿Podrías venir a la casa de playa este fin de semana?» ¿Este fin de semana? Mamá, sabes que tengo una agenda muy apretada y Linda tiene un evento importante. Daniel, interrumpí, mi voz más firme de lo habitual. Por favor, es importante. No te pediría si no lo fuera. Otro silencio. Escuché voces de fondo, probablemente Linda preguntándole qué pasaba. «Está bien», dijo finalmente, aunque su tono sugería que estaba haciendo un gran sacrificio. «Puedo ir el sábado por la tarde, pero solo puedo quedarme unas horas. Tenemos compromisos el domingo». «Gracias, hijo. Eso significa mucho para mí». «Sí, bueno, tengo que volver con los clientes. Te veo el sábado». Y colgó. Sin «te amo», sin «cuídate», solo un clic y silencio. Respiré profundamente y llamé a Sofía. Tuve que intentar 3 veces antes de que contestara. La diferencia horaria hacía que fuera temprano en la mañana donde ella vivía. «¿Mamá?» Su voz sonaba soñolienta.
¿Qué hora es allá? Lo siento, cariño. Olvidé la diferencia horaria. ¿Puedo llamar más tarde? No, ya estoy despierta. ¿Qué pasa? Al menos Sofía sonaba más receptiva que Daniel. Quería invitarte a venir a la casa de playa, este fin de semana, si es posible. ¿Este fin de semana? Mamá, vivo a miles de kilómetros de distancia. No puedo simplemente tomar un avión. Lo sé que es mucho pedir. Pero Sofía, han pasado 2 años desde que te vi en persona. 2 años, y necesito verte. Escuché un suspiro al otro lado de la línea. ¿Pasó algo? ¿Estás enferma? La pregunta me tomó por sorpresa. Casi le dije la verdad en ese momento, pero algo me detuvo. Solo, te extraño, hija. Extraño a mis hijos. ¿Es tan extraño que una madre quiera ver a sus hijos? No, pero, mamá, tengo un trabajo exigente aquí. No puedo simplemente ausentarme porque decides que me extrañas. Sus palabras fueron como puñales. Entiendo, tienes tu vida, tu carrera importante. Disculpa por molestarte. Mamá, no seas así. Ser como Sofía, honesta sobre cómo me siento. Expresar que me duele que mi propia hija no haya encontrado tiempo para visitarme en 2 años. Tú podrías haber venido a visitarme a mí. Lo intenté 3 veces el año pasado, y las 3 veces me dijiste que estabas demasiado ocupada, que era mal momento, que mejor esperáramos. Silencio, un silencio largo y pesado. Mira, dijo Sofía finalmente, su voz más suave ahora. Déjame ver qué puedo hacer. Tal vez pueda pedir algunos días, pero no te prometo nada. Está bien. Gracias por considerarlo. Mamá, ¿de verdad estás bien? Estoy bien, hija. Solo, sola y vieja, y cansada de pretender que no me importa que mis hijos me hayan borrado de sus vidas. No te hemos borrado, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos una conversación real, que hablamos de algo más que el clima o tu trabajo? ¿Cuándo fue la última vez que me contaste algo personal, algo importante? Sofía no respondió, porque ambas sabíamos la respuesta. Hacía años. Llamaré mañana, dijo finalmente, para confirmar si puedo ir o no. Gracias, cariño. Te quiero, mamá. Las palabras sonaron automáticas, dichas por hábito más que por sentimiento, pero al menos las dijo. Yo también te quiero, hija. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, sintiendo el peso de esas conversaciones. Esto era en lo que nos habíamos convertido. Extraños conectados solo por sangre y obligación. Lucía apareció en el porche, con Emma dormida en sus brazos. ¿Todo bien? Escuché su voz. Hablé con mis hijos. Daniel vendrá el sábado por unas horas. Sofía, tal vez. Probablemente no. Lo siento. No lo sientas. Es lo que esperaba, en el fondo. Pero esperaba estar equivocada. Lucía se sentó a mi lado, Emma respirando suavemente contra su pecho. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, señora Margarita? Que ellos no saben lo que se están perdiendo. No solo por su condición, que todavía no conocen, sino por perder tiempo con usted, por no conocer a la mujer increíble que es. No soy increíble. Solo soy una madre que hizo lo mejor que pudo y aparentemente no fue suficiente. No, dijo Lucía firmemente. Es una mujer que le dio las llaves de su casa a una extraña, que confió cuando nadie más lo habría hecho, que salvó mi vida y la de Emma. Eso es increíble. Sus palabras me conmovieron profundamente. Tal vez tenía razón. Tal vez el problema no era que yo no fuera suficiente. Tal vez el problema era que mis hijos nunca se detuvieron a ver realmente quién era yo más allá de ser su madre. El sábado llegó más rápido de lo que esperaba. Pasé la mañana limpiando nerviosamente. Aunque Lucía había mantenido la casa impecable, era más un intento de mantenerme ocupada que una necesidad real. Está bien estar nerviosa, dijo Lucía mientras me observaba reorganizar los mismos cojines del sofá por tercera vez. Son sus hijos. Es normal querer que todo sea perfecto. No es perfección lo que busco, admití. No sé, tal vez estoy buscando una señal de que todavía les importo, de que no soy solo una obligación en sus listas de tareas. Si no les importara, no vendrían. Daniel viene porque lo presioné, y Sofía probablemente no vendrá en absoluto. Como si el universo quisiera probarme equivocada, mi teléfono sonó en ese momento. Era Sofía. Mamá, estoy en el aeropuerto. Tomé el primer vuelo que pude conseguir. Llegaré en unas 3 horas. Mi corazón saltó. ¿De verdad vienes? Sí. Pensé mucho en lo que dijiste, y tienes razón. Han pasado demasiado tiempo. Necesitaba verte. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Gracias, mi amor. Gracias. Nos vemos pronto, mamá. Cuando colgué,
Lucía estaba sonriendo. ¿Ve? ¿Le importa? Tal vez, o tal vez solo se sintió culpable. ¿Importa cuál sea la razón si el resultado es que viene? Tenía un punto válido. Daniel llegó primero, a las 3 de la tarde en punto. Llegó solo. Linda había decidido no acompañarlo. No me sorprendió. Linda rara vez venía a visitarme. Siempre encontraba alguna excusa. «Hola, mamá», dijo, dándome un abrazo breve y formal. «Hola, hijo. Gracias por venir». Fue entonces cuando notó a Lucía, quien estaba en la cocina preparando café con Emma en un portabebés. «¿Quién es ella?», preguntó Daniel, su tono inmediatamente defensivo. «Es Lucía, una amiga. Ella y su bebé están quedándose aquí temporalmente». Vi cómo los ojos de Daniel se estrechaban. «¿Una amiga? Mamá, ¿cuánto tiempo hace que la conoces?» «Unos meses. ¿Y ya vive aquí? ¿En tu casa?» El tono acusatorio en su voz me molestó. «Es mi casa, Daniel. Puedo invitar a quien quiera. Es solo que... Mamá, tienes que tener cuidado. Hay personas que se aprovechan de los mayores. No soy senil, Daniel. Y Lucía no se está aprovechando de mí. De hecho, ha cuidado esta casa mejor de lo que yo misma lo hacía». Lucía, sintiendo la tensión, se acercó con Emma. «Hola, soy Lucía. Su madre fue increíblemente amable conmigo cuando no tenía a nadie más. Le estaré eternamente agradecida». Daniel la miró con escepticismo, pero al menos fue cortés. «Daniel, encantado». La conversación fue salvada por la llegada de Sofía. Cuando entró por la puerta, me quedé sin aliento. Había adelgazado considerablemente desde la última vez que la vi. Tenía ojeras profundas y una tensión en su rostro que no reconocía. «¡Mamá!», corrió hacia mí y me abrazó con una intensidad que me sorprendió. «Te he extrañado tanto». «Yo también, mi amor, tanto». Nos quedamos así durante un largo momento, aferrándonos la una a la otra. Cuando finalmente nos separamos, vi lágrimas en sus ojos. «¿Estás bien, hija? Te ves cansada». «Estoy bien. Solo ha sido difícil últimamente, pero ahora estoy aquí, y eso es lo que importa». Si te está gustando esta hermosa historia, no olvides dejar tu like y comentar qué te está pareciendo. Ahora volvamos a la historia. Nos sentamos todos en la sala. Lucía, sintiendo que deberíamos tener privacidad, intentó retirarse, pero le pedí que se quedara. Necesitaba su apoyo, su presencia recordándome por qué estaba haciendo esto. «Entonces», dijo Daniel, siempre el más directo, «¿por qué nos llamaste? Dijiste que era importante». Miré a mis dos hijos sentados frente a mí. Daniel con su postura rígida y su expresión de impaciencia. Sofía con su mirada cansada pero atenta. Estos eran mis hijos, los bebés que había cargado, los niños que había criado, los adolescentes que había guiado. ¿Cuándo se habían convertido en estos extraños? Los llamé porque necesitaba entender qué pasó, cuándo y por qué nos distanciamos tanto. Porque solíamos ser una familia y ahora somos apenas conocidos que comparten apellido. «Mamá, eso es dramático», comenzó Daniel. «¿Lo es? ¿Daniel? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar? ¿Sin que fuera mi cumpleaños o una fecha especial?» Él no respondió. «¿Y tú, Sofía? 2 años. 2 años sin verte. ¿Realmente tu trabajo es tan exigente que no pudiste encontrar ni un fin de semana para visitar a tu madre?» Sofía bajó la mirada. «No es solo el trabajo, mamá. Es complicado. Entonces explícamelo. Ayúdenme a entender, porque desde mi perspectiva se fueron y nunca miraron atrás. Como si todo lo que hice por ustedes, todos los sacrificios, no significaran nada». «No digas eso», dijo Daniel, su voz elevándose. «Apreciamos todo lo que hiciste. Pero mamá, no podemos vivir nuestras vidas sintiendo que te debemos algo constantemente». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Es eso lo que piensan? ¿Que les estoy cobrando una deuda? «No es así», intervino Sofía rápidamente. «Daniel, eso fue cruel, pero es verdad. Mamá siempre nos recordaba cuánto trabajaba, cuánto sacrificaba, como si cada momento con nosotros fuera un peso que cargaba. Eso no es justo», comencé. Pero él continuó. «¿No lo es? Mamá, sé que hiciste mucho por nosotros, lo sé, pero también sé que nos hiciste sentir culpables por cada sacrificio, como si debiéramos pasar nuestras vidas compensándote». Me quedé sin palabras, sintiéndome como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Las palabras de Daniel quedaron suspendidas en el aire como una acusación. Sentí cómo el mundo se inclinaba ligeramente,
como si el suelo bajo mis pies se hubiera vuelto inestable. ¿Les hice sentir culpables? Repetí, mi voz apenas un susurro. Yo solo quería que supieran cuánto los amaba, que entendieran que cada sacrificio valía la pena porque eran ustedes. Pero eso es exactamente el problema, mamá, dijo Sofía, su voz más gentil que la de Daniel, pero igualmente dolorosa. Cada vez que compartías cuánto trabajabas, cuánto renunciabas, nos hacías sentir como si fuéramos una carga, como si tu felicidad hubiera sido sacrificada por nosotros. Nunca pensé eso, nunca. Tal vez no conscientemente, intervino Daniel. Pero mamá, ¿recuerdas cuando conseguí mi primer trabajo importante? Cuando te llamé emocionado para contarte? Busqué en mi memoria, pero no recordaba ese momento específicamente. Me dijiste, qué bueno, hijo. Todo mi trabajo duro finalmente valió la pena. ¿Recuerdas? Como si mi éxito fuera tu validación. No se trataba de mi logro, sino de tu sacrificio siendo recompensado. Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. Yo no recuerdo haber dicho eso. Lo dijiste, y dijiste cosas similares muchas otras veces. No con mala intención, lo sé, pero el efecto fue el mismo. Lucía, quien había permanecido silenciosa, se movió ligeramente como si quisiera intervenir, pero le hice un gesto para que no lo hiciera. Necesitaba escuchar esto, por doloroso que fuera. Y cuando papá murió, continuó Sofía, su voz quebrándose ahora, nos dijiste que teníamos que ser fuertes por ti, que teníamos que seguir adelante porque tú necesitabas que lo hiciéramos. Nunca nos permitiste procesar nuestro propio dolor. Yo estaba tratando de mantener a la familia unida, lo sé. Pero mamá, éramos niños que acababan de perder a su padre, y en lugar de permitirnos llorar, nos pusiste en el papel de ser tu apoyo emocional. Sus palabras me partieron el corazón porque, en el fondo, sabía que tenían algo de razón. Había estado tan consumida por mi propio dolor, por el miedo de cómo íbamos a sobrevivir, que tal vez no les había dado el espacio para procesar el suyo. Lo siento, susurré. No sabía, no me di cuenta de que les estaba haciendo daño. Daniel se suavizó ligeramente ante mi disculpa. No es que nos hicieras daño intencionalmente, pero mamá, cuando crecimos y comenzamos nuestras propias vidas, sentíamos que nunca podríamos hacer suficiente por ti, que nunca podríamos compensar todos tus sacrificios, y eso se volvió abrumador. ¿Entonces se alejaron? ¿Esa fue la solución? No fue una decisión consciente, dijo Sofía. Fue gradual. Cada visita se sentía como una auditoría de nuestras vidas. ¿Estábamos usando bien todas las oportunidades que nos diste? ¿Estábamos siendo suficientemente exitosos? ¿Estábamos visitando lo suficiente, llamando lo suficiente, siendo suficientemente agradecidos? Yo nunca... Sí, mamá, lo hacías. Tal vez no con palabras directas, pero con suspiros, con comentarios sutiles, con la forma en que nos mirabas, como si estuvieras constantemente evaluando si habíamos valido la pena todo tu sacrificio. Me cubrí el rostro con las manos, sollozando ahora sin control. Había pasado años sintiéndome víctima del abandono de mis hijos, cuando en realidad yo había contribuido a ese distanciamiento de maneras que nunca había reconocido. Lucía finalmente se levantó y se acercó a mí, colocando una mano suave en mi hombro. Señora Margarita, respire. Esto es difícil, pero es importante. Esta honestidad es lo que necesitaban. Daniel miró a Lucía con curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas aquí exactamente? 5 meses, respondió Lucía. Y en ese tiempo he llegado a conocer a su madre de una manera que tal vez ustedes no han tenido la oportunidad de conocer. ¿Y qué es eso?, preguntó Daniel, su tono todavía defensivo. Una mujer increíblemente generosa. Una mujer que me dio las llaves de su casa cuando era una completa extraña. Que confió en mí cuando nadie más lo habría hecho. Que me salvó la vida a mí y a mi bebé. Eso solo prueba que es ingenua, murmuró Daniel. Darle las llaves de tu casa a una extraña... ¡Daniel!, Sofía lo reprendió. No seas cruel. No soy cruel. Soy realista. Y honestamente, mamá, nos llamas después de meses y nos encuentras con que una extraña vive en tu casa. ¿Qué se supone que debemos pensar? Deberían pensar que su madre todavía tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones, dije, mi voz más firme ahora a pesar de las lágrimas.
y que tal vez, solo tal vez, Lucía ha estado más presente en mi vida en estos 5 meses que ustedes en los últimos 5 años. El silencio que siguió fue denso y doloroso. ¿Es eso lo que realmente piensas?, preguntó Sofía, su voz pequeña. ¿Que no nos importas? No lo sé, hija. Dímelo tú. ¿Te importo? Porque desde aquí parece que soy solo una obligación, algo que manejar cuando tienen tiempo entre sus trabajos importantes y sus vidas ocupadas. Eso no es justo, dijo Daniel. Tenemos responsabilidades. Yo también las tenía. Mi voz se elevó por primera vez. Tenía 3 trabajos, 2 hijos que criar sola, facturas que pagar, pero siempre encontré tiempo para ustedes. Siempre. Sí, y nunca nos dejaste olvidarlo, respondió Daniel, igualando mi volumen. Daniel, Sofía se puso de pie. Basta, esto no está ayudando. ¿No está ayudando? Nos llamó aquí para entender qué pasó. Bueno, esto es lo que pasó. Crecimos sintiendo que nunca seríamos suficientes para ella, y eventualmente nos cansamos de intentarlo. Sus palabras fueron como puñales, cada una más dolorosa que la anterior. Pero también, en algún lugar profundo de mi interior, reconocí la verdad en ellas. Tienen razón, dije finalmente, mi voz calmándose. Tienen razón en muchas cosas. Cometí errores, muchos errores. Los lastimé de maneras que nunca pretendí. Y lo siento profundamente. La sinceridad en mi disculpa pareció desarmar a Daniel. Se sentó de nuevo, pasándose la mano por el cabello. Mamá, nosotros también lo sentimos, por alejarnos en lugar de hablar, por no ser honestos sobre cómo nos sentíamos. Sofía se acercó y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos. Te amamos, mamá. Nunca dejamos de amarte. Solo no sabíamos cómo estar cerca de ti sin sentirnos abrumados por expectativas que nunca podríamos cumplir. No tenía expectativas, protesté débilmente. Sí las tenías, dijo suavemente. Expectativas de gratitud constante, de visitas frecuentes, de que pusiéramos tu felicidad por encima de la nuestra. No eran expectativas maliciosas, pero eran reales. Miré a mis 2 hijos, realmente los miré, y vi no a los niños que había criado, sino a los adultos en los que se habían convertido. Adultos con sus propias heridas, sus propias luchas, sus propias verdades. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, pregunté. ¿Cómo arreglamos esto? La pregunta quedó suspendida en el aire como una promesa frágil. Sofía todavía sostenía mis manos, Daniel se había suavizado en su postura, y Lucía observaba con Emma dormida contra su pecho, testigo silenciosa de este momento de verdad familiar. Creo, dijo Sofía lentamente, que empezamos siendo honestos, completamente honestos, sin guardarnos cosas por miedo a lastimar al otro. Estoy de acuerdo, Daniel asintió. Pero mamá, eso significa que tú también tienes que ser honesta con nosotros, sobre cómo te sientes, sobre lo que necesitas, sin hacernos sentir culpables, solo siendo real. Puedo intentarlo, dije, mi voz temblorosa, pero necesito que entiendan algo. Cuando su padre murió, me quedé sola con 2 adolescentes, sin ahorros, sin seguridad. Tuve que ser fuerte porque pensé que eso era lo que necesitaban, alguien que mantuviera todo junto. Necesitábamos una madre que nos permitiera ser débiles, dijo Sofía suavemente, que nos dejara llorar, estar asustados, estar perdidos, pero en lugar de eso, teníamos que ser fuertes para ti, porque yo no podía permitirme ser débil. Si me derrumbaba, todo se derrumbaría. Pero nunca te diste cuenta de que al no permitirte ser vulnerable, nos enseñaste que las emociones eran debilidad, que teníamos que cargar todo solos, siempre. Las piezas comenzaban a encajar. Por años había culpado a mis hijos por su distanciamiento, sin ver mi propio papel en crear ese patrón. Les había enseñado sin querer que compartir dolor era ser una carga. Hay algo que necesito decirles, comencé, sintiendo cómo mi corazón aceleraba. Algo que he estado guardando porque tenía miedo de cómo reaccionarían. Daniel y Sofía intercambiaron miradas preocupadas. Hace 8 meses fui al doctor por un cansancio que no podía explicar. Después de varias pruebas, me diagnosticaron una condición seria, degenerativa. Vi cómo el color abandonaba los rostros de mis hijos. Los doctores me dijeron que tengo entre 1 y 2 años. Tal vez un poco más si tengo suerte, pero probablemente menos. ¿Qué? Sofía se puso de pie bruscamente. ¿Estás diciendo que estás muriendo? Todos estamos muriendo, hija.
Yo solo sé aproximadamente cuándo. Mamá, esto no es momento para filosofar. Daniel también estaba de pie ahora. ¿Por qué no nos dijiste? ¿Hace 8 meses? 8 meses hemos estado viviendo nuestras vidas mientras tú... Porque no quería que volvieran a mi vida solo por culpa. Interrumpí. No quería ser la madre moribunda que ustedes visitaban por obligación. Quería saber si todavía había algo real entre nosotros, algo que valiera la pena salvar antes de que se acabara el tiempo. Sofía comenzó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Daniel se dejó caer en el sofá, su rostro en shock. ¿Y ahora?, preguntó Daniel, su voz quebrada. ¿Ahora qué se supone que hagamos con esta información? Ahora deciden. Deciden si quieren pasar el tiempo que me queda reconstruyendo lo que hemos roto, o si prefieren seguir con sus vidas. No los voy a obligar. No voy a hacer que se sientan culpables. Esta es su elección. ¿Cómo puedes decir eso? Sofía me miró con ojos llenos de lágrimas y algo parecido a la rabia. ¿Cómo puedes hacer que suene como si tuviéramos opción? Eres nuestra madre. Precisamente por eso tienen opción, porque ser familia no debería ser obligación. Debería ser elección, una elección que hacemos cada día. Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, su espalda rígida. Pude ver cómo sus hombros temblaban, cómo luchaba por mantener el control. Finalmente se volvió, lágrimas corriendo por su rostro. Esto es tan injusto. Acabas de decirnos todas las maneras en que fallaste como madre, nos haces confrontar nuestro propio distanciamiento y luego sueltas esto. ¿Cómo se supone que procesemos todo esto? No lo sé, hijo, pero el tiempo no va a esperar a que estemos listos. Esta es la realidad, y podemos desperdiciar el tiempo que queda en rabia y recriminaciones, o podemos usarlo para sanar. Lucía, quien había permanecido silenciosa todo este tiempo, finalmente habló. Si me permiten decir algo, como alguien de afuera, por favor, dijo Sofía, limpiándose las lágrimas. Tal vez necesitamos una perspectiva externa en este momento. Su madre es una de las personas más valientes que he conocido, no porque fuera perfecta, sino porque está dispuesta a admitir sus errores. Está aquí, vulnerable, honesta, pidiéndoles una oportunidad de hacer las cosas diferentes. Eso requiere un coraje inmenso. Ella te dio su casa, dijo Daniel, su tono no acusatorio ahora sino casi reverente. A ti, una extraña. ¿Por qué? Porque en ese momento yo necesitaba ser vista. Necesitaba que alguien viera mi humanidad más allá de mi situación. Y su madre me vio realmente. Eso es lo que quiero de ustedes, dije suavemente, que me vean. No como la madre que los crió, o la madre que cometió errores, o la madre que está muriendo, solo como Margarita. Como la persona que soy, con todas mis fallas y mis intentos de hacer mejor. Sofía se acercó lentamente y se sentó junto a mí. Cuéntanos sobre tu diagnóstico, sobre estos 8 meses, sobre todo lo que has estado cargando sola. Y lo hice. Les conté sobre el día del diagnóstico, sobre cómo me senté en el consultorio del doctor en shock absoluto. Les conté sobre las noches que lloré sola, aterrada no de morir, sino de morir sola. Les conté sobre mi decisión de ayudar a Lucía, sobre cómo ese acto de bondad me había dado un propósito cuando me sentía más perdida. Daniel se sentó al otro lado de mí, escuchando en silencio. Cuando terminé, tomó mi mano. Lo siento, mamá. Siento no haber estado aquí. Siento haber estado tan consumido en mi propia vida que no vi que me necesitabas. No necesitaba que me salvaras, hijo. Solo necesitaba saber que todavía importaba para ustedes. Siempre has importado, dijo Sofía. Siempre. Solo nos perdimos en el camino. Los 3 nos perdimos. Entonces encontrémonos de nuevo, dije. No tenemos mucho tiempo, pero tenemos algo. Usémoslo bien. Daniel miró a Sofía. Voy a quedarme. Linda puede manejar las cosas sin mí por un tiempo. Necesito estar aquí. Yo también, dijo Sofía inmediatamente. Mi trabajo puede esperar. Esto no puede. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero eran diferentes a las anteriores. Estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de esperanza. Pero necesitamos establecer algunas reglas, dijo Daniel. Honestidad total, sin guardarnos cosas, sin sacrificios silenciosos que luego se convierten en resentimiento. Si estamos haciendo esto, lo hacemos bien. Estoy de acuerdo, dije. Y yo prometo no hacerlos sentir culpables por vivir sus vidas. Prometo no medir su amor por cuánto tiempo pasan conmigo.
Prometo ser honesta sobre mis necesidades sin hacerlas su responsabilidad. Y nosotros prometemos estar presentes, dijo Sofía. Realmente presentes, no solo físicamente, sino emocionalmente. Nos abrazamos los tres, llorando juntos por primera vez en años. No era un final feliz instantáneo. Todavía había heridas que sanar, patrones que romper, confianza que reconstruir. Pero era un comienzo. Y a veces, un comienzo honesto es más valioso que un final perfecto. Han pasado 6 meses desde aquel fin de semana que cambió todo. Mientras escribo estas palabras en mi diario, sentada en el porche de mi casa de playa, observo una escena que hace un año habría considerado imposible. Daniel está en la cocina preparando el almuerzo con Lucía, los dos riendo por algo que Emma acaba de hacer. Sofía está en la playa con la pequeña, enseñándole a caminar en la arena. La bebé que Lucía sostenía aquel día en el aeropuerto, ahora tiene casi 1 año y medio, dando sus pasos tambaleantes, mientras mi hija la sostiene con paciencia infinita. Mi condición ha progresado más rápido de lo que los doctores anticiparon. Hay días buenos y días difíciles. Hoy es un día bueno. Puedo sentarme aquí, con el sol en mi rostro y el sonido del océano en mis oídos, y sentir algo parecido a la paz. Lucía encontró un trabajo mejor en una oficina del puerto. Ella y Emma finalmente se mudaron a su propio apartamento hace 3 meses, pero siguen viniendo casi todos los días. Se ha convertido en la hija que nunca tuve, y Emma en la nieta que mis propios hijos aún no me han dado. Daniel dejó su trabajo exigente. Tomó una posición menos prestigiosa pero más flexible que le permite pasar más tiempo aquí. Linda, sorprendentemente, fue quien lo animó a hacerlo. Incluso ha venido a visitarme algunas veces y estamos construyendo lentamente una relación que nunca pensé posible. Sofía se tomó una licencia indefinida. Dice que su carrera puede esperar, que hay cosas más importantes. Hemos pasado horas hablando, realmente hablando, sobre todo, su infancia, sus miedos, sus sueños. Descubrí que mi hija es mucho más profunda y compleja de lo que alguna vez me permití ver. Pero lo más extraordinario de estos últimos meses no ha sido la reconciliación con mis hijos. Ha sido lo que he aprendido sobre la vida, sobre el amor, sobre lo que realmente importa cuando el final está cerca. He aprendido que el legado más importante no es cuánto sacrificaste, sino cuánto amor diste libremente, que la gratitud no puede ser exigida, solo ofrecida, que el tiempo juntos solo tiene valor cuando es elegido, no obligado. He aprendido que morir no es lo más aterrador. Lo aterrador es morir sin haber vivido realmente, sin haber sido vista, sin haber permitido que otros te vean en tu verdad completa, imperfecta y hermosa. Lucía me enseñó que la bondad hacia extraños puede ser más transformadora que años de obligación familiar, que a veces las familias que elegimos son tan importantes como las que nos son dadas. Mis hijos me enseñaron que el perdón es un proceso, no un evento, que sanar requiere honestidad brutal, incluso cuando duele, que el amor verdadero puede soportar la verdad, pero no puede sobrevivir a la falsedad. Daniel aparece en el porche con una taza de té. «Mamá, ¿estás bien?» Te ves pensativa. «Estoy más que bien, hijo. Estoy en paz». Se sienta junto a mí, y por un momento compartimos el silencio, mirando el océano que se extiende hasta donde alcanza la vista. «Mamá, quiero que sepas algo. Estos últimos meses han sido los mejores de mi vida. No a pesar de tu enfermedad, sino porque finalmente nos diste permiso de ser reales el uno con el otro. Ojalá no hubiera necesitado estar muriendo para aprender esa lección. Tal vez era la única manera. A veces necesitamos que el tiempo se acabe para entender su valor». Sofía nos une, sentándose al otro lado de mí. Emma corre hacia nosotros con sus piernas pequeñas y Lucía la sigue, sonriendo. ¿Saben qué es lo más irónico? Digo, mirando a cada uno de ellos. Pasé toda mi vida preocupándome por el futuro, por asegurar su educación, su éxito, su estabilidad, y resulta que lo único que realmente importaba estaba aquí todo el tiempo. Este momento, esta presencia, esta conexión. No fue tiempo perdido, mamá, dice Sofía. Todo lo que hiciste, incluso los errores, nos trajeron a este momento. Tal vez tenga razón. Tal vez cada paso en falso, cada malentendido, cada año de distancia fue necesario para llevarnos a esta honestidad, a esta autenticidad. La verdad es esta. Voy a morir pronto.
Tal vez en semanas, tal vez en meses. Mi cuerpo me lo recuerda cada día, pero no tengo miedo, porque he aprendido que morir bien es simplemente haber vivido bien en los momentos finales. Y estos momentos, rodeada de personas que me ven, me aman, me eligen, estos son momentos vividos plenamente. Lucía me dijo algo hace unas semanas que no puedo olvidar. Usted me salvó la vida, señora Margarita, pero creo que al hacerlo, también salvó la suya. Tenía razón. Al ayudar a una extraña, al elegir la bondad por encima del miedo, al abrir mi corazón cuando podría haberlo cerrado, encontré mi camino de regreso a la vida, de regreso a mi familia, de regreso a mí misma. Si pudiera dejar un mensaje, sería este: no esperen a que el tiempo se acabe para vivir con honestidad. No esperen a estar muriendo para decir «te amo». No esperen a perderlo todo para entender lo que realmente importa. La vida es ahora. El amor es ahora. La familia, la verdadera familia, se construye en la elección diaria de estar presente, de ser honesto, de elegir la conexión por encima del orgullo. Y cuando llegue mi final, partiré sabiendo que viví, realmente viví. Gracias por acompañar a Margarita en este profundo viaje de reflexión, perdón y reconciliación. Esta historia nos recuerda que el tiempo es el regalo más valioso que tenemos y que nunca es demasiado tarde para la honestidad y el amor genuino. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más historias que inspiran reflexión sobre la familia, el perdón y lo que realmente importa en la vida. Cuéntanos en los comentarios, ¿te has reconciliado con alguien importante en tu vida? ¿Qué lección te llevaste de la historia de Margarita? Tu experiencia puede inspirar a otros. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que el amor familiar requiere honestidad, no perfección. Nos vemos en la próxima historia. Hasta pronto. Aviso importante. Esta es una historia 100% ficticia creada exclusivamente con fines de entretenimiento y reflexión. Todos los personajes, nombres, situaciones y eventos son producto de la imaginación y no representan a personas reales ni situaciones verídicas. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.